6.402 civiles asesinados premeditadamente durante 7 años. Ese es el número de víctimas a manos de miembros de un grupo armado legal activo que participa en misiones de paz de la ONU y en maniobras conjuntas de la OTAN. No lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades judiciales del propio país al que pertenecen. Podría ser uno de los mayores escándalos internacionales de la historia reciente, pero los escándalos no dependen tanto de los hechos en sí, sino de quién y cómo se presentan. Y hay gobiernos que pueden permitírselo sin ser acusados en parlamentos europeos, sancionados por grandes potencias, ni apartados de la llamada comunidad internacional. Hoy no vamos a hablarles de un tema del que nadie habla, pero nos conformamos con presentárselo como nadie lo presenta. Ahí les va. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, JEP, acaba de revelar que solo entre 2002 y 2008 el ejército asesinó a 6.402 personas que no participaban en el conflicto armado. Ojo, no hablamos de muertos por fuego cruzado, por error o tomándose la justicia por su mano. No, sino de algo todavía peor. Las víctimas eran seleccionadas premeditadamente entre la población y ejecutadas a sangre fría por los militares, que después las presentaban como guerrilleros caídos en combate. De esa forma fingían cumplir con las cuotas establecidas de insurrectos dados de baja y a cambio recibían ascensos, recompensas en metálico y hasta días libres. El fenómeno es conocido dentro y fuera de Colombia con el nombre de falsos positivos, un eufemismo criticado con razón por no reflejar la magnitud del crimen. Pero lo cierto es que resulta difícil encontrar una definición adecuada en el vocabulario periodístico o legal. Por ejemplo, un término lógicamente tan cargado de negatividad como ejecución extrajudicial se queda corto en este caso, porque quien ejecuta sumariamente a alguien, aunque sea en su mente, cree en la culpabilidad de la víctima, lo que no justifica nada, por supuesto. Pero en los falsos positivos, los militares colombianos no solo no creían que sus víctimas fueran culpables, sino que sabían perfectamente que eran inocentes. Imaginen la dimensión moral de una práctica cuando llamarla ejecución extrajudicial es una forma de edulcorarla. Para llegar a estos números, la JEP entrevistó a 325 personas directamente vinculadas a los hechos, analizó los informes de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de más de 285 organizaciones de derechos humanos. De acuerdo a un informe de 2018, alrededor de 1.750 militares participaron en el esquema de asesinatos. Según documentos filtrados, el ejército establecía que para recibir una condecoración de servicios distinguidos, una brigada debía presentar 150 muertos y una división el doble. Además, los oficiales al mando de unidades militares que quedaran lejos de esas cifras podían ser relevados del cargo. No podían pasar más de 30 días sin que una unidad pudiera dar resultado. No podían pasar. Si usted reportaba más de 30 días un batallón sin dar resultado, a ese comandante lo daban de baja. Tanto la jerarquía militar como el expresidente Álvaro Uribe rechazan la investigación y resultados presentados por la JEP. Para el también ex senador, el informe tiene como principal objetivo desacreditarlo, debido a que el texto se centra exclusivamente en su periodo de gobierno. Sin embargo, mirando las cifras, más que un sesgo político, parece que estamos ante el necesario sesgo metodológico que requiere toda investigación. Nadie centraría sus esfuerzos en Holanda cuando hace un estudio sobre accidentes de montaña. Y la realidad es que entre 2002 y 2008, los primeros 6 años de Uribe como presidente, se registraron 4 de cada 5 de los falsos positivos de los que se tiene constancia. Solamente de 2001 a 2002, la cifra de casos se sextuplicó y se mantuvo en alto hasta 2008, con un incremento desde 2004 cuando se implementó el Plan Patriota, el inicio de una gran ofensiva militar contra las guerrillas, que demandaba éxitos palpables y los demandaba rápido. Cuando el general Mario Montoya hacía los programas radiales en que se refería a todas las unidades, en sus instrucciones es: a mí no me vayan a reportar heridos, yo lo que necesito son muertos en combate y litros de sangre. Y a usted lo medían por eso. Además de la coincidencia en el tiempo, 1 de cada 4 falsos positivos a nivel nacional en ese periodo se dio en el departamento de Antioquia, donde Uribe fue gobernador y todavía hoy mantiene su principal bastión social. De modo que más que una obsesión de los investigadores por encontrar datos contra Uribe, pareciera que cada dato que se encontraban estaba relacionado de una u otra manera con Uribe.
Ante la abundante evidencia sobre el incremento de falsos positivos durante su mandato, el expresidente se defiende diciendo que ningún militar lo ha acusado de dar directamente la orden y que durante su gestión 27 oficiales fueron apartados por estar presuntamente involucrados en esas ejecuciones. El que fuera su ministro de Defensa durante 3 años, Juan Manuel Santos, no solo no aprovechó las revelaciones para entonar algún tipo de mea culpa o asumir alguna responsabilidad, sino que sintió que era un excelente momento para sacar pecho. A raíz del informe, el también expresidente se atribuyó haber investigado, destapado y acabado con los falsos positivos. Y si bien no puede negarse que desde 2008 se produjo un brusco descenso, fingir desentenderse cuando fue el máximo responsable de las Fuerzas Armadas justo durante la cresta de ola de casos es algo que por lo visto solo puede permitirse un premio Nobel de la Paz. Así que parafraseando un refrán muy conocido, parece que a las victorias militares nunca les faltan padres, pero los crímenes de guerra son siempre huérfanos. Pero entonces, suponiendo que ni los entonces presidente de la República y ministro de Defensa respectivamente sabían nada de lo que hacían las Fuerzas Armadas, ¿quién dio la orden? Pues esa es precisamente la pregunta que se hacen muchos colombianos, convirtiéndola en etiqueta en las redes sociales. Porque la explicación oficial es que todo fue debido a un efecto colateral indeseado surgido de la política de ofrecer premios y ascensos a los militares a cambio de presentar muertos en combate. Política que hoy parece que tampoco nadie ideó ni defendió en su momento. Según esa explicación, los números de los falsos positivos se explicarían por ese incentivo perverso que algunas personas sin moral aprovecharon para beneficiarse. Es decir, unas pocas manzanas podridas en las Fuerzas Armadas. Manzanas podridas con capacidad de asesinar en promedio más de una quincena de civiles cada semana, sin que nadie se enterara, dicho sea de paso. La magnitud moral de los falsos positivos comenzó a ser conocida poco a poco desde hace 13 años, cuando las madres de Soacha, desafiando obstáculos, miedo y amenazas, se lanzaron a exigir respuestas sobre sus hijos desaparecidos. Recién hoy empezamos a conocer oficialmente la magnitud en números. 6.402 víctimas en 7 años es más del doble que el total de víctimas de la dictadura de Pinochet durante 17 años. Más del triple de las que causó el IRA en casi 30 años de conflicto armado con el Reino Unido. Unas 10 veces más que las causadas por el terrorismo yihadista en la Unión Europea desde 2004. Y sin embargo, los números que publicó la JEP son solo un primer paso y seguramente se queden cortos. El propio informe los presenta como cifras no definitivas. Las organizaciones de víctimas consideran que las reales son muy superiores. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, un organismo oficial, estima que el conflicto armado dejó una cifra de 120.000 personas desaparecidas, entre desplazados, muertos en combate, asesinados por actores armados o víctimas de falsos positivos. A la inmensidad de las cifras se suma la sensación de impunidad entre muchos colombianos. Aunque se han producido numerosas condenas de militares involucrados en estos hechos, estas se combinan con polémicos ascensos como los de 2 brigadiers generales a mayor general a finales de 2020. Ambos comandaron batallones en la misma época y zona donde se llevaron a cabo decenas de ejecuciones de civiles posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja. Así, la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia todavía tiene mucho trabajo por delante. Los falsos positivos son apenas uno de los crímenes del conflicto en los que trabaja y el ejército colombiano apenas uno de los protagonistas de sus investigaciones. La cúpula de las FARC ya fue imputada por la JEP por su responsabilidad de mando sobre los abusos cometidos sobre miles de secuestrados durante el apogeo de la guerra. No es un supuesto sesgo lo que convierte sus informes en polémicos. Es que con cada revelación que comprometa el discurso y la verdad oficial en torno a un conflicto armado largo y especialmente deshumanizado, no solo se incomoda a quienes hicieron de la guerra su razón de ser política, sino especialmente a quienes lo siguen haciendo. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria, eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí, y lo llevaron a presidente, pues. Él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios, componendas, etcétera. Es capaz de cualquier cosa.
Es un hombre muy peligroso, es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora con esto. Lo está demostrando, claro, solo que le hacen ¿cómo se llama? La cama, los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. ¿Sí? Acallan las voces del pueblo. ¡Uribe para tu